Gramática en inglés, lección 1, verbo to be, presente simple. Bienvenido a una nueva lección. En inglés como en cualquier otro idioma, los verbos son palabras que nos indican acciones que un sujeto está realizando, ya sean personas, animales o cosas. Por ejemplo, the cat plays with the toy. En esta oración el verbo es la palabra plays, que significa jugar. El gato juega con un juguete. Veamos otro ejemplo. Tom plays soccer. Nuevamente vemos el mismo verbo jugar. Tom plays soccer. Tom juega fútbol. En esta lección queremos ver uno de los verbos más importantes y quizás más básicos en inglés. Nos referimos al llamado verbo to be, que en español le llamamos el verbo ser o estar, y que para dar una definición sencilla nos sirve para describir la identidad, las características o la condición de una persona o cosa. Por ejemplo, she is happy o ella está feliz. Encontramos el verbo to be en la palabra is, donde expresa la condición de una persona. She is happy. Ella está feliz. Como apuntamos en nuestra definición, el verbo to be también puede ser usado para expresar alguna característica de un sujeto. Por ejemplo, hello, I am an English teacher. Vemos el verbo ser o estar en la palabra am. Finalmente, podemos utilizar el verbo to be para expresar la identidad de una persona. Por ejemplo, they are from Argentina. Nuevamente vemos el verbo to be en la palabra are, ahora expresando identidad. Ok, hemos usado el verbo to be en las tres oraciones que tenemos como ejemplo, pero notemos cómo el mismo verbo to be toma diferentes formas en cada una de las oraciones. ¿Por qué? Porque el verbo to be en inglés es lo que llamamos un verbo irregular. ¿Por qué irregular? Explicado de una manera sencilla. Un verbo irregular en inglés es llamado como tal porque toma diferentes formas de acuerdo al sujeto que ejecuta la acción. Para entenderlo de una manera más gráfica, vamos a crear una tabla de la siguiente manera. Como vimos en la lección 1 de gramática, en inglés tenemos 7 pronombres personales, o personal pronouns, los cuales los escribiremos en la primera columna, con subject como encabezado, es decir, el sujeto que ejecuta la acción. I, para la primera persona en singular, es decir, yo, you, para la segunda persona, ya sea en singular o en plural, o sea, tú, vosotros o ustedes. He, equivalente a nuestro él, she, ella, and it, que en inglés lo utilizamos para referirnos a animales o cosas. Ahora completemos los pronombres personales en plural. We, para nosotros, y they, para ellos. Creemos ahora la segunda columna donde escribiremos la forma del verbo to be correspondiente a cada uno de los pronombres personales. I am, you are, he and she and it is. Finalmente, we, you and they are. Como vemos, el verbo to be puede tomar tres formas diferentes. 3 en singular, am, are and is, y una en plural, are. Repite una vez conmigo. I am happy. I am happy. Yo soy feliz. You are happy. You are happy. He is happy. He is happy. She is happy. She is happy. It is happy. Or it is happy. It is happy. We are happy. We are happy. They are happy. They are happy. Ellos son felices. Ahora no tenemos que confundirnos o sentirlo algo complicado. Debemos entender que en español es algo similar. El verbo ser o estar es aún más complicado que en inglés. Es un verbo que toma más formas. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, vosotros sois, ellos son. Solo ahí hemos mencionado 6 diferentes formas, y sin contar las otras 6 formas que podríamos agregar del verbo estar, lo cual al menos serían 12 diferentes formas. Así que tener 3 formas en inglés es algo realmente más simple. Imagínate, solo 3 formas en presente simple. Así que esta es la manera correcta en que vamos a usar este verbo. De tal manera que si decimos I are happy, es totalmente incorrecto. Es como si en español dijéramos yo eres feliz. Totalmente incorrecto. Ok, repasemos con ejemplos el uso correcto de este verbo. Por favor, repite conmigo y hazlo en voz alta, nunca en voz baja o solo con tu mente. Tenemos que pronunciarlo en voz alta para realmente poder aprender a hablar inglés. I am happy. I am happy. You are a teacher. You are a teacher. He is in the kitchen. He is in the kitchen. O pudiéramos decir Mark is in the kitchen. Mark is in the kitchen. She is beautiful.
She is beautiful. O podríamos decir Mary is beautiful. Mary is beautiful. It is happy. It is happy. O the dog is happy. The dog is happy. Ahora en plural. We are a family. We are a family. You are happy. You are happy. And they are happy. They are happy. Muy bien. Ahora es tiempo para una pequeña prueba. Elige la opción correcta y completa la oración. Tendrás que elegir entre cualquiera de las tres formas del verbo to be que hemos aprendido. Am, is or are. Por ejemplo, en este caso, la opción correcta es is. She is sad. ¿Listo? Muy buen trabajo. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a introducir un concepto básico en inglés, lo que son las contracciones, o como le llamamos en inglés, contractions. Poniéndolo en forma sencilla, una contracción es una forma abreviada de una palabra o un conjunto de palabras. Por ejemplo, I am lo reducimos a I'm sad. Utilizamos un apóstrofe para representar las letras que estamos omitiendo, y estas contracciones las utilizaremos tanto en forma oral como escrita. You are se transforma en your. You're a doctor. He is se transforma en his. He is sad. She is and she's. She's sad. It is or it is and it's. It's an orange. It's an orange. We and we're a happy family. Y finalmente they are and they're friends. They're friends. Ahora te puedes preguntar, ¿por qué estas contracciones? Bueno, son utilizadas en todos los idiomas para facilitar las cosas cuando hablamos o escribimos. En inglés existen varias contracciones que iremos aprendiendo de acuerdo a vayamos avanzando en nuestro curso. Antes de pasar a la siguiente sección, hagamos un repaso rápido. El verbo to be puede tomar tres formas diferentes: am, are o is en singular y are en plural. Tanto en forma oral como escrita, en inglés usamos contracciones o contractions. Es decir, de esta forma abreviamos las palabras omitiendo algunas letras y representándolas con un apóstrofe. Listo, terminaremos esta lección viendo esta gramática en uso. Muy bien, ahora que ya sabemos algunos aspectos del verbo to be, podemos profundizar un poco más hablando de la estructura gramatical que hay detrás de su uso. Claramente podemos ver que la primera parte de esta estructura es un sujeto o un pronombre. En inglés es llamado subject o pronoun. En este caso el pronombre I. Como segunda parte de esta estructura el verbo to be. Y finalmente el resto de la oración o rest of the sentence, que puede ser un adjetivo o un sustantivo como en este caso. A los sustantivos en inglés simplemente le llamamos noun. Ok, demos un ejemplo más. A cat is an animal. Una oración en singular. Ahora queremos transformarla a plural. Primero cambiaremos cat a plural. Lo logramos agregando simplemente una letra S. Ahora cats, que significa obviamente los gatos. Luego veremos más a detalle la forma plural en inglés. Después necesitamos el verbo to be en plural, are. Y finalmente el sustantivo o noun animal, también en plural, animals. Cats are animals. Utilizando el verbo to be podemos escribir varias ideas de la misma persona, animal o cosa. Escribimos dos ideas acerca de los gatos. Cats are animals. Cats are felines. Podríamos usar en esta segunda oración un pronombre en lugar de la palabra cats. El pronombre they. Cats are animals. They are felines. Los gatos son animales, son felinos. Pero sería aún mejor si utilizamos aquí una contracción. Cats are animals. They're felines. Muy bien. Tenemos ahora un ejemplo de dos oraciones en plural describiendo a los gatos. Miremos ahora un ejemplo en singular. London is a city. It's in the UK. Nuevamente hemos utilizado una contracción, it's. ¿Por qué it's?
porque estamos hablando de una ciudad, es decir, Londres no es una persona, de cierto punto de vista podemos decir que es una cosa. Si nuevamente quisiéramos subrayar la estructura gramatical detrás de estas ideas, es la misma estructura sencilla, noun, verb to be en noun. Ok, miremos diferentes ejemplos. Repite después de mí. En singular, Tom is happy. He is in France. Tom is happy. He is in France. A bell pepper is a vegetable. It's red. A bell pepper is a vegetable. It's red. En plural, they are a family. They're on the sofa. They are a family. They're on the sofa. Albert and Mary are happy. They're in the kitchen. Albert and Mary are happy. They're in the kitchen. Ahora es tiempo de tu tarea. Por favor, trata de hacerla. Trata de poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Podemos usar el verbo to be para dar información de una persona. Por ejemplo, she is Alicia. She's from Mexico. Aquí estamos presentando a una persona y diciendo además su nacionalidad. Ahora demos información de nosotros mismos. Hello, I am George. I'm from America. Hello, I am George. I'm from America. Ahora por favor ve y postea un comentario en este video. Escribe un saludo diciendo tu nombre y tu nacionalidad. Genial. Muy bien, hemos llegado al final de esta lección. Puedes repasarla de nuevo y no olvides compartirla con tus amigos. Dale un like y suscríbete a nuestro canal para recibir todas las siguientes lecciones. Nos vemos en nuestra próxima lección. La forma negativa del verbo to be en tiempo presente.